bendiga a los que nos están viendo a través de las redes sociales en esta hora, gloria al nombre del Señor. Esta es la Iglesia de Dios Internacional, Iglesia para los necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. En esta noche nos preparamos para darle gloria a nuestro Dios, rendirle culto a Él, para darle alabanza y para glorificar su nombre como Él se lo merece. Gloria al nombre de Jesús. Y te voy a invitar a que busques tu Biblia, gloria al nombre de Jesús, en el Salmo número 144. Y mientras lo buscas, vamos a orarle al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora te damos por permitirnos estar en tu casa, Dios mío, adorándote y bendiciéndote, Padre, para darte gloria, para darte honra, para darte honor a ti, mi Dios, en esta noche. Te pedimos, Dios, que tomes el control, Padre, de lo que se ha de hacer aquí, Dios mío, que hables a nuestras vidas, Padre, y que hables a aquellos, Dios mío, que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo 144. Y gloria a Jesús. Cuando lo tengan, digan amén, gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, que es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humee, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas, crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos y provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes que estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Bendice nuestras vidas, Padre, de manera especial a través de ella, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a cantarle al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús, para que podamos conocer más y más de lo que es nuestro Dios. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora, ¿verdad?, vamos entonces a tomar las peticiones. Gloria al nombre de Jesús. Si hay alguna petición, hermano, que alguien quiera poner en esta noche, gloria al nombre del Señor. Petición especial y oración por mis hijos. Petición especial y oración por sus hijos. Christopher, María Teresa y Sergio. Amén, gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien más? Gloria al nombre de Jesús. Por mi familia en Cuba. Por la familia en Cuba. El pastor. Por la mamá de Lila. Amén, la mamá de la hermana Lila. Gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien más en esta hora? Gloria al nombre de Jesús. Va. Por Greg y por mi familia. Amén. Por él y por su familia. Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Sí, hermano? Por mi hermano Julio y por mi sobrina Cintia. Hermano Julio y sobrina Cintia. Gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien más? Si tiene alguna petición, gloria al nombre de Jesús. Mi primo también. Francisco Hernández, no lo suelten de sus oraciones, por favor. Amén, gloria al nombre de Jesús. Importante, hermano, estas peticiones siempre lleven a la gente. Vamos a nuestro hogar, gloria al nombre de Jesús. Si no nos acordamos de todas, Jesús nos acuerda, gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, vamos entonces a leer las que están en la lista, gloria al nombre de Jesús. Por los pastores Ed y Rosalind, hijos de nuestros pastores, oficiales y líderes
jóvenes y niños de nuestra iglesia, nuestros familiares que nos sirven al Señor, pueblo de Israel, iglesia de Jesucristo, presos y mártires, nuevos creyentes, personas que nos visitan, apartados, Alicia Bonet por su mamá, Mari Lora y familia, en el nombre de Jesús, James por sanidad, Ana Franco, Ida Bermúdez, familia e hijos, hermana Yolanda y familia, Rosita Ferrer, Fortaleza, Erika Lora y familia, nietos, hermana Marisa Morales, Jaden González, Rosalia Hernández, Fabio y familia, hermana Rufina Pedraza, hermana Sonia Fuentes, Fortaleza, Marcos Funes, Fortaleza, en el nombre de Jesús, Yasmín Muñoz, Jeremías y familia, Jesús Quintana y familia, Rodrigo Aguirre y familia, Guadalupe Botón, Sergio Troncoso, Lila Alvarado, María Socorro Escobar, hermano Tomás Santiago y familia, familia Escobar por fortaleza y consolación. En el nombre de Jesús, hermano Jeremías, ¿tiene algo más? Hermana Sara Cruz pidió oración por John. Ahora Sara pide oración, ¿verdad? Por John. Vamos a ponerlo de pie en esta hora en el nombre de Jesús y vamos a orar para que Dios, ¿verdad? Conteste cada petición conforme a su voluntad y en su debido momento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora, mi Dios amado. Mira, Padre, venimos delante de ti, Padre, para clamar por estas peticiones que se han puesto delante de ti. Dios mío, a través de nuestras mentes no las recuerden todas, Dios, pero tú sí las conoces, Dios mío. Mira, en esta hora te pido que pongas tu mano en cada uno, Padre, de las personas que se han puesto delante de ti en petición en esta hora. Pon salud donde se necesite salud, Dios mío, fortaleza, donde se necesite fortaleza, consuelo, mi Dios, donde se necesita el consuelo, mi Dios amado. Que tú estés, Padre Santo, Dios, bendiciendo a cada uno de los que hoy se han puesto delante de tu presencia, Padre amado. Y aún aquellos, Padre Santo, que nos ven a través del internet, Dios mío, te pedimos también, Padre, que tú obres en su vida de manera especial. Ayúdanos a poderte servir, Dios mío, a poder hacer tu voluntad cada día, Dios mío. Mira, Padre, vengo a poner también, Padre, delante de ti a Geraldo, mi amigo que me llamó, Dios mío. Yo te pido por su vida, Padre amado, Dios, que tú quites esos pensamientos de su cabeza, Dios, y que él pueda venir, Dios mío, a tu camino a servirte, Dios. Bendice a cada uno, Padre, de aquellos que, Dios mío, se han alejado de ti. Tráelos de nuevo, Padre, porque estamos en el fin de los tiempos. Gracias por tu misericordia, Padre, en esta hora. Y te pedimos, Dios mío, en esta hora, Padre, ponemos a nuestro pastor delante de ti, Dios mío. Sigue obrando en su vida, háblanos a través de él, Dios mío, en esta hora la enseñanza que él trae para nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Nuestro pastor, en el nombre de Jesús. Aleluya, qué bueno es el Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Grande. Entonces, aleluya, qué bueno es el Señor. ¿Dónde están los que dicen aleluya? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Dice un coro, ¿dónde están que los busco y no los veo? El Señor a su iglesia levantó. ¿Cuántos están esperando al Señor? Sea Dios bendecido, a Él honramos, a Él bendecimos en el día de hoy. Una vez más brindamos al Señor la adoración merecida a su nombre. Siempre nos acordamos que a Él es toda la gloria y a Él es toda la honra. Voy a ponerme aquí un poquito más de preparación. ¿Me pueden escuchar bien los hermanos? Amén. Quiero protegerlos a ustedes y que ustedes me protejan a mí también. Amén. Para estar ahí cuidaditos los unos a los otros. Amén, hermanos. Así que en esta hora vamos a estar continuando con la enseñanza. Dios bendiga a los hermanos, los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por sacar de su tiempo y permitirnos llegar a su hogar o ahí donde usted está, que podamos compartir la palabra del Señor en esta noche. Una vez más, es un placer, un privilegio que el Señor nos brinde esta plataforma donde podamos aprovecharla para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer con gozo y con alegría.
Y queremos en esta noche continuar con la enseñanza y recordando a cada uno de los hermanos y amigos que estamos enseñando sobre la palabra del Señor, lo que el Señor mandó a que se enseñara y mandó a sus discípulos. Estamos hablando los domingos con relación a ese tema de que el Señor mandó a sus discípulos que enseñaran lo que Él había mandado. Y muchas de las cosas de las cuales los discípulos se dedicaron a hacer fue a enseñar lo que el Señor le había enseñado. En el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, cuando está hablando de la Santa Cena, dice: yo les enseño a ustedes lo que yo aprendí del Señor. En otras palabras, yo no les estoy enseñando algo que yo lo enseño de mi cuenta, sino que lo enseño porque ya el Señor lo practicó. Y los discípulos quisieron e hicieron todo lo posible por siempre enseñar las enseñanzas de nuestro Salvador. Es el Evangelio de Jesucristo, es el Evangelio que el Señor nos ha mandado a enseñar. Y hemos hablado en estos días que cuando se predica, se enseña y se habla del Evangelio, el Señor ha prometido que habría de confirmar todo lo que Él dijo que se llevaría a cabo cuando se predica su palabra. Él la confirma, sobre todo nos ayuda para que hagamos su santa y su divina voluntad. Lo que el Señor desea es que nosotros tengamos la disposición. Dios no está interesado en que busquemos posiciones, sino que estemos buscando, Dios está buscando disposiciones. Personas que estén dispuestos y dispuestas a hacer su santa y su divina voluntad. Con dos características muy hermosas que he hablado en estos días. Hace unos meses atrás estuve hablando con relación a la importancia de la integridad en el carácter y la lealtad en el compromiso. Dos cosas muy importantes en aquel que es un mensajero, una mensajera, un siervo, una sierva del Señor. Somos llamados para ser administradores de los dones de Dios, pero el apóstol Pablo dice que cada administrador debe ser hallado fiel. Fiel significa una persona íntegra, una persona leal, una persona obediente, una persona siempre dependiendo y buscando adorar, bendecir y agradar a Dios en todo lo que hace. ¿Amén, hermanos? Amén. Y Dios está buscando en estos tiempos también gente íntegra, gente leales, que Dios pueda depender de él. Yo dije en cierta ocasión, cuando alguien nos pregunta: ¿tú confías en Dios? Claro que confiamos en Dios por lo que Él es. ¿Dependemos de Dios? Claro que sí. ¿Sabemos que Dios cumple? Claro que sí. Pero la pregunta que alguien hizo en cierta ocasión: ¿podrá Dios pensar lo mismo de nosotros? ¿Podrá confiar Dios en nosotros? ¿Podrá depender Dios de nosotros? ¿Podrá Dios decir: pues yo puedo depositar en ti un ministerio, un talento, un don, y lo vas a llevar a cabo para que mi nombre sea honrado y sea glorificado? Y hacerlo con dedicación y con amor, amén, al Señor. Cuando el Señor le dijo al apóstol Pedro en cierta ocasión, 3 ocasiones: ¿me amas, Pedro? En la última le dijo: tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: bueno, pues si me ama, entonces pues pastorea mis ovejas. En otras palabras, todo lo que hagas, hazlo por amor a mí. Porque todo, cuando se hacen las cosas por amor al Señor, se llevan a cabo con dedicación para la gloria de su nombre. ¿Cuánto lo creen en esta hora? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor si lo creen en esta hora? Y comparte conmigo el ideal. En esta hora quiero recordar, antes de comenzar, que estamos orando por la familia Escobar, la familia de los familiares de los hermanos Escobar, por la hermana Ernestina, por la hermana Adela, por la hermana Edith Rivera en Puerto Rico, por los pastores Marrero y su familia, por la familia Hernández, la familia de nuestro superintendente Pérez Sánchez, que han pasado también estos días, y continuamos orando por estas vidas para que el Señor siga haciendo esa obra maravillosa. Seguimos orando por Texas, por allá por el estado de Texas, que ha sufrido bastante en estos días por causa de estas inundaciones y de las cuestiones de la luz, las cuestiones de la tormenta invernal, y queremos pedirle al Señor que Él sea el que haga obra maravillosa en cada corazón y en cada vida. ¿Amén, hermanos? Así que no nos olvidemos ahí en nuestras oraciones privadas, por favor, cuando usted doble sus rodillas o sentadito, acostado, como sea que usted ore, no se olvide de presentar al Señor estas vidas, porque sabemos que el Señor puede hacer la obra. ¿Amén, hermanos? Incline su rostro y damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has permitido una vez más de poder estar en este lugar
para honrar y bendecir tu nombre. En esta hora ha llegado el momento de la enseñanza de tu palabra. Lo que tú le dijiste a tus discípulos que enseñaran, lo que tú habías mandado, lo que tú habías enseñado, lo que tú le habías instruido a ellos, para que ellos fueran, Señor, y predicaran, enseñaran, hicieran discípulos en todas las naciones. Es por eso que cada día, Señor, no podemos olvidarnos de lo que tú has dejado. Por eso, Señor, en estas enseñanzas queremos, Dios mío, recopilar estas verdades gloriosas, Señor, y estos principios que tú has dejado, para que a través de ellos podamos ser instruidos y educados, y que día tras día podamos ser edificados para honrar y bendecir tu glorioso nombre. En esta hora yo te pido que tú cautives todo pensamiento, Señor, para que preste atención a tu palabra y que podamos, Señor amado, ser edificados como tú mandas y como tú deseas. Te doy muchas gracias y te pido por esta vida, Señor amado, una vez más, juntamente con los hermanos, por estos nombres que he mencionado. Señor, te pido que tú les des fortaleza, bendición, ayuda, restaures y hagas esa obra gloriosa que sabemos, mi Señor, que solamente tú puedes hacer. Gracias te damos y te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Leímos en el capítulo 6, verso 33 del libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, y utilizamos este verso como verso central o texto central para de aquí poder comenzar la enseñanza. Y nos dice que el Señor, esto fue cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos, le dijo, después de haberle explicado algunas cosas que las vamos a ver en esta enseñanza, le dijo al final, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor le está hablando a los discípulos sobre tres cosas importantes en la vida de ellos, en la vida de nosotros, que es el vestir, el comer y el beber. Las tres cosas que nos alimentan, las dos cosas que nos alimentan, y lo otro que nos cubre, que suple la necesidad nuestra. Yo he llegado a la conclusión que cuando el Señor le habló a sus discípulos de estas tres cosas, no tan solamente para mí, en mi opinión, se refirió estrictamente a estas tres cosas. Yo creo que el Señor le está diciendo, cualquier necesidad que ustedes tengan, yo me voy a encargar de suplirla. Porque ¿cuántos saben que el Señor lo hace? No tan solamente el Señor nos bendice espiritualmente, no tan solamente el Señor nos bendice terrenalmente, en carros, en casa, en dinero, abre las puertas y conforme, como dice el apóstol Pablo, conforme a sus riquezas en gloria, Él nos bendice, sino que en todas las áreas de nuestra vida, lo que sea necesario en nosotros, Dios siempre está dispuesto a suplirlo. Ahora bien, como siempre le he enseñado y le he mencionado, en el Señor sus promesas conllevan condiciones. Dios es el encargado de la promesa, el de hacerla manifestarse en nuestras vidas, pero Él pone la condición, que la condición es nuestra de cumplirla, y es entonces cuando la promesa se pone de acuerdo con la condición o la condición con la promesa, es cuando entonces vemos la palabra del Señor cumplida en nuestras vidas. Entonces el Señor le está diciendo a los discípulos de las necesidades que ellos tenían y que quizás tenían en el momento o más luego iban a tener esas necesidades. Él le dijo, yo no tengo problema de añadir a ustedes lo que le haga falta, pero sí hay una condición. Ustedes tienen que encargarse de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego lo que le hace falta yo se lo voy a añadir. Y yo le mencioné el martes pasado que desde que yo conocí este verso, yo no me preocupo por las añadiduras. ¿Y por qué no me preocupo por las añadiduras? Lo que me hace falta, porque mi responsabilidad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el que se va a encargar de suplir mis necesidades no soy yo, sino es Dios. Esto fue lo que dijo el Señor. ¿Te nota lo que dice? Buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa buscar agradar a Dios, hacer su voluntad. Buscar primeramente lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar siempre la complacencia de Dios. Guardar lo que el Señor dijo que teníamos que guardar y seguir. Cuando hacemos eso, entonces estamos buscando primeramente, o sea, teniendo prioridad
en nuestras vidas. Yo no sé cuántos saben que cuando hay prioridades en nosotros, las cosas que tienen menos importancia se hacen más luego. Quiere decir que si lo del Señor tiene prioridad en nuestras vidas, es lo primero que debemos tener para llevar a cabo en esta tierra. Que el Señor sea complacido. Y por favor quiero mencionar que después que Dios nos da lo que nos hace falta, por haber buscado primeramente su reino y su justicia, escucha bien, ahora para mantener esas cosas que el Señor ha suplido en nuestras vidas, no podemos dejar de hacer su voluntad. El error de muchos de nosotros es que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia cuando tenemos necesidades. No levante la mano, pero creo que todos aquí lo hemos hecho. Cuando tenemos la necesidad, voy a buscar del Señor. Cuando vino la noticia mala del doctor, voy a buscar del Señor. Cuando me echaron fuera del trabajo, voy a buscar del Señor. Y comenzamos a darle prioridad al reino de Dios y su justicia en el momento donde estamos necesitados. Y después que el Señor en su misericordia nos bendice, comenzamos a declinar nuevamente nuestro deseo de tener las cosas, a Dios y sus cosas primordiales en nuestras vidas. Cuando hay problemas matrimoniales, buscamos de Dios. Cuando hay problemas con nuestros hijos, buscamos de Dios. Cuando ya perdimos el trabajo, buscamos de Dios. Cuando la situación se puso difícil, buscamos de Dios. Buscamos primeramente lo de Dios. Sin embargo, cuando Dios suple, cuando Dios en su misericordia nos da y nos ayuda en el área o el problema que haya sido, entonces eventualmente comenzamos a olvidarnos y ya lo de Dios deja de tener prioridad en nuestras vidas. Ahora en ocasiones, aún aquellas cosas que Dios nos dio en su misericordia, ahora son las que comienzan a tener prioridades. Personas que le han pedido al Señor por un trabajo, ¿cierto? Le hemos pedido al Señor, Señor, necesito un trabajo. Y buscábamos al Señor con mucha eficacia, con mucha determinación, con mucho deseo. Abre las puertas, Señor, que te necesito. Estoy usando simplemente un ejemplo. Abre las puertas, Señor, que te necesito. Necesito ver el milagro. Necesito que tú abras las puertas. Y comenzamos a buscar versos bíblicos. Señor, tú eres el que abre puertas que nadie cierra. Y tú eres el que cierra y nadie abre. ¿Verdad, hermano? ¿Usted lo ha escuchado? Se me le fue el gozo. Yo creo que yo no estoy hablando con la iglesia. ¿Están entendiendo, iglesia? ¿Lo hemos hecho todos, sí o no? Es cierto. Pero entonces el Señor no quiere que busquemos primeramente su reino y su justicia para que Él nos dé las añadiduras solamente, sino para que Él siempre sea honrado en nuestras vidas. Hay que hacer como Job. Job para mí era millonario, comparado en este tiempo. El hombre más rico de ese sector, de esa área donde él estaba. Sin embargo, llegó un momento donde todo lo que tenía en el espacio de un día lo perdió todo. Pero la mujer se dio cuenta que Job no era íntegro a Dios solamente cuando tenía abundancia. También fue íntegro cuando ya no tenía lo mucho que tenía anteriormente. Ese es el tipo de integridad que Dios está buscando de nosotros. Si nos suple, gloria a Dios. Si perdimos de alguna forma, porque casi siempre es por negligencia nuestra. ¿Sabía usted eso? Es que nosotros todavía no hemos aprendido a ser mayordomos de lo que Dios nos da. Yo soy de los que creo que el pueblo de Dios, y por favor esto es para la iglesia del Señor, el pueblo de Dios no es para estar careciendo de las cosas que carece. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre las ha suplido. Somos nosotros los que a veces no hemos aprendido a ser mayordomos y atender las cosas debidamente. Entonces cuando Dios nos da algo, porque hemos buscado primeramente su reino y su justicia, escúchame bien, si lo que hemos recibido de parte de Dios ha sido porque le hemos dado prioridad, esa prioridad Dios todavía quiere que la mantengamos. Él no quiere que nos olvidemos de Él.
Si Él resolvió una situación en tu vida y en mi vida, en ese momento de desesperación, ahora que Él la resolvió, no te olvides de Él. Pero si Él fue el que la resolvió, si Él fue el que pudo poner todas las cosas en su lugar, Él fue el que metió su mano poderosa, ¿qué nos dice ahora? Mantengamos buscando siempre, primeramente su reino y su justicia. Recuerde que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero si descuidamos la bendición de Dios, que es el hacer primeramente su voluntad, descuidamos su bendición, entonces lo que Él un día bendijo ya no lo puede bendecir, porque ya no le estamos dando la prioridad que el Señor se merece. Este verso es poderoso. Este verso es un verso de confianza, pero también es un verso, oiga bien, de un requisito de parte de Dios. Y por favor escuche, si analizamos bien este verso, nos damos cuenta que el suplir las necesidades en nosotros va a depender de cómo nosotros le damos a Dios el primado. Entonces, pues, escúchame bien, no podemos lamentarnos delante de Dios y comenzar a decir Dios no ha cumplido su palabra o sus promesas. Cuando no tenemos lo que nos hace falta, tenemos que analizar si en realidad, yo sé que no fue Dios, en realidad fuimos nosotros, que de alguna forma u otra no le estamos dando el primado a Dios. Por favor escuche, aquí lo más importante es Dios. No somos nosotros, es Dios. Pero ahora Dios quiere darle importancia a nosotros, pero hay que darle importancia primero a Él. Si Él es primero, Él se va a encargar de ponernos también a nosotros primero. Se lo dijo al sacerdote Elí. ¿Qué le dijo a través del profeta? Yo honro a los que me honran. A los que me honran yo los voy a honrar. ¿Qué está diciendo Dios? Ustedes me honren a mí, yo me voy a encargar de honrarlos a ustedes. Y por favor escuche, nunca podemos sobrepasar la honra nuestra a Dios de la que Él va a tener con nosotros. Nunca podremos sobrepasar los bienes, los beneficios, las bendiciones que Dios puede dar a nuestras vidas. Nosotros le podemos dar a Dios 10%, pero Él se encarga de darnos un 100%. Así es Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos lo creen en esto? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Él es bueno. Para siempre su misericordia. Amén, hermano. Entonces, ¿qué vamos a ver? Rapidito vamos a hacer lo que se llama un repaso para que podamos ver. El título es la forma y el sistema bíblico de Dios suplir lo que necesitamos. Veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 6, del 1 adelante. Los primeros versos que leímos fue: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. En otras palabras, cuídate de estar buscando que el hombre sea el que te apruebe, y buscar nosotros también de hacer las cosas para que sea nosotros creyendo que ahora estamos justificados delante de los hombres. Note bien, para ser vistos de ellos. Oye bien, note bien que esto para ser visto de ellos se repite mucho en esta lección que el Señor nos ha dado. De otra manera, que dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si lo que estamos haciendo es buscando la justicia de Dios. ¿Sabía usted que Jesús dijo en cierta ocasión que algunos de los judíos no glorificaban a Dios después de haber creído en el Señor Jesucristo? ¿Y sabe por qué no lo hacían? Porque ellos no estaban buscando la gloria para Dios, ellos estaban buscando la gloria para ellos. Y cuando el ser humano está buscando la gloria para sí mismo, para ser visto de los hombres, para ser reconocido, para que le den la palmada, para que le digan, que le den el aplauso, les regalen el diploma, les regalen la placa, le digan en el certificado que eres bueno, que eres esto, el otro. Cuando en eso nos concentramos, quitamos a Dios de lo primado. Y entonces comenzamos ¿a qué? A buscar justicia delante de los hombres. Aquí tenemos que estar justificados, ¿sabe delante de quién? Delante de Dios, que sea Él el que apruebe todo lo que hacemos. ¿Cómo Él lo va a aprobar? Cuando hacemos las cosas todos con amor y para la gloria de Dios. Nunca haga algo por contienda ni por vanagloria. Antes bien hay que hacerlo todo con humildad, dice el apóstol Pablo. Amén, hermanos.
Nunca tenga un más alto concepto del que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura. En otras palabras, con la forma apropiada, si soy lo que soy para la gloria de Dios. Pero si no soy, no puedo decir que soy algo que no soy. Amén, hermanos. Entonces guárdate de la justicia delante de los hombres. Cuando des limosna no vas a tocar trompeta. Se cree que las personas cuando daban limosna tenían un grupo de personas que iban tocando trompeta delante de la persona. Eso significaba que cuando veía la gente o escuchaba las trompetas decían, ahí va uno que ha dado limosna. ¿Qué dijo el Señor? No hagas eso. Tú no tienes que hacerlo. ¿Qué dijo el Señor? Porque eso, ¿quién los hacen? Los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que quieren tener una apariencia y los que quieren ser reconocidos ellos y darse gloria a sí mismos. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué hacían ellos tocando trompeta? ¿Dónde? ¿Delante de quién? Delante de sí mismo. En las sinagogas, en las calles. ¿Para hacer qué? Alabados. ¿Sabe que hay gente que le gusta la alabanza personal? Hay personas que les gusta que lo alaben, que los exalten, que le den mucho crédito. ¿Sabe usted que hay que tener mucho cuidado con eso? Porque tan pronto buscamos nosotros la alabanza, estamos moviendo al Señor del lugar donde Él es el que se merece la alabanza. Por eso es que la humildad es indispensable en nuestros corazones. Porque la humildad nos lleva a hacer dos cosas, reconocer dos cosas, que Dios es Dios y a Él es que hay que adorar. Y lo segundo, que nos hace creer y nos hace pensar y nos trae convicción que nosotros sin Dios nada podemos ser, ni nada podemos hacer. Eso es humildad. Reconociendo a Dios siempre sobre todas las cosas. ¿Qué hace ahora el Señor diciendo? Si eso es lo que quieres, ser alabado por los hombres, pues ahí tienes la recompensa. De Dios no vas a recibir recompensa. Si lo que estamos buscando es que el hombre nos alabe, que el hombre nos reconozca, estrictamente el hombre, y por favor entienda, no es que la gente no se reconoce, no es que la gente no se alaba, no es que la gente hace cosas que nos damos cuenta, claro que sí, y lo reconocemos en una forma humilde y sencilla. Está hablando cuando se hacen las cosas con la intención de ser alabados y ser vistos por los hombres. Yo le puedo dar una limosna a alguien, una ofrenda a alguien de amor, y quizás todos ustedes lo saben, no sé, de la forma en que se divulgó, pero lo importante es que yo no tenga la intención de ser reconocido por eso que hice, mucho menos ser alabado por lo que he hecho. Y de eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué le dijo el Señor? No, cuando tú des limosna, te dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Metafóricamente, ¿qué está diciendo? No tienes que publicarlo. No tienes que publicarlo. Yo una vez mencioné algo así aquí y la persona no, yo soy así, pues hay que cambiar. Porque usted no da limosna para ser visto por los hombres, ni para ser, no, mire lo que dice el Señor, para que sea tu limosna en secreto, en privacidad, sin tenerlo que publicar. Y luego dice, y tu Padre que ve en lo secreto, aquello que nosotros hicimos, que no lo divulgamos, que no lo promulgamos, que no lo anunciamos, ¿sabe lo que está diciendo el Señor? El Padre Celestial se dio cuenta de lo que hicimos. Aunque otros no lo agradezcan, aunque otros no sepan lo que hemos hecho, pero aquí lo importante es que el Padre Celestial vio lo que estábamos haciendo. Y si Él lo vio, que no hay lugar a duda que Él lo ve, no se preocupe, que Él se va a encargar de dar la recompensa buena, de pagar bueno. ¿Cuántos saben que el Señor paga bueno? Él no paga los miércoles ni paga los viernes, pero cuando paga, paga bueno. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de la calle. Por favor, escuche, el problema no era orar en las sinagogas de pie.
El problema no es orar en las esquinas de las calles. El problema no es levantar las manos y orar. No. Ese no es el problema. Cristo no está hablando de eso. ¿De qué está hablando Cristo? De que cada vez que lo hacían para ser visto de los hombres. Amén. Nunca haga nada. Escuche bien. Nunca haga nada en el Señor para ser. Y por favor escuche. Somos tentados y provocados. Porque al ser humano siempre le gusta ser admirado y reconocido. Es algo como que es natural en el ser humano. Pero eso natural hay que contrarrestarlo con la humildad del Señor en nuestras vidas. Y yo he visto personas que un día estaban altos y hoy en día ya no están ahí arriba. Amigos hermanos, yo sé de personas que eran bien reconocidos, tenían mucha fama, porque el hombre le dio fama y se llevaron al extremo. Mire, yo he escuchado personas en estos días, escúchame bien, lo voy a compartir con usted. Yo he escuchado personas en estos días, hombres y mujeres de Dios, que están diciendo, con lo que ha surgido, lo que ha pasado, se han dado cuenta que en realidad como vivían anteriormente no era la forma de Dios. Personas que Dios tuvo, o de alguna forma, fueron removidos de donde estaban y comenzaron a experimentar lo que por lo menos esta pandemia nos ha traído. Y se han dado cuenta que en realidad antes vivían una vida altiva, una vida de soberbia, una vida de que yo soy yo y nadie es más que yo. Hasta que Dios permitió que llegaran a donde llegaran, para entonces reconocer que verdaderamente es Dios el que está en el trono y es a Él al que hay que adorar. A veces Dios permite, no siempre, pero en ocasiones permite que seamos removidos de donde estamos y llegar a un lugar donde nos demos cuenta que donde estábamos, si hubiéramos honrado a Dios, le hubiéramos dado el primado a Dios, Dios todavía nos hubiera sostenido. Nos pasa como le pasó, ¿se acuerda? A Nabucodonosor. Se paró frente al palacio diciendo: he aquí la gran Babilonia que yo he creado por mis propias fuerzas. Ese fue el error más grande que cometió Nabucodonosor. Fue el único que tuvo en una dieta por 7 años, no comiéndosela en el restaurante, se tuvo que comer la hierba con los animales, bañarse con el rocío juntamente con los animales, dormir en los establos, porque su mente fue transformada como la de un animal. Crecieron sus uñas y sus plumajes. ¿Por qué? Porque utilizó el yo. El yo es bueno si se utiliza apropiadamente. Pero cuando el yo se utiliza para utilizar una altivez, una soberbia, algo de un sentir como que ahora yo soy lo que soy y nadie. No, hermano, ahí es cuando viene y caemos. Antes de la caída viene la soberbia. Y esto es lo que yo creo. Yo creo esto, que toda persona que ha caído de la gracia de Dios fue por causa de la soberbia. Porque la soberbia lo que hace es que nos lleva a poner a Dios en un lugar, a echarlo para el lado y creer que ahora nosotros somos los que podemos hacerlo. Y la gran mayoría, para mí todos los que han caído de la gracia de Dios, han caído por causa de la soberbia. Y todo ser humano, creyente o no creyente, que se crea ser lo que es por arriba de lo que Dios dice, eventualmente esa soberbia lo va a llevar a caer en lo que sea. En lo que sea. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dale gracias a los fuertes al Señor si lo quieres escuchar ahora. Sea Dios bendecido. Sea Dios bendecido.
Vamos a continuar. Así que miren, no es cuestión de orar en las calles, en las esquinas de las calles, no es orar en pie en la sinagoga, no es nada de esto. El problema era que cuando lo hacían para ser vistos de los hombres. En otras palabras, yo voy a levantar la mano para que... Y usted, no, yo creo que no, yo creo que no podemos hacer una cosa así. Pero no me sorprende, porque el que quiere ser visto de la gente antes de levantar la mano, deja un ojo abierto y otro cerrado a ver quién está mirándolo. ¿Ah? ¿Usted se acuerda que yo le conté una vez al predicador que lo invitaron a traer una conferencia? Y se subió al púlpito, pero bien, como dicen en nuestra tierra, bien empapado, bien levantado, como un pavo real, cuando tiene esa de eso abierta, ¿verdad? Las alas abiertas. Y este hombre se subió arriba y se llevó arriba una carpeta grandísima y llevaba su Biblia y estaba en el púlpito. Y más cuando ese hombre se subió de arriba, los hermanos dijeron, esto va a ser tremendo. Yo no sé cuántos saben que hay personas que cuando se identifican así por ser tremendos en el Señor, cuando van a predicar, la expectación suya y mía es bastante grande. Así que tenga cuidado con lo que dice, porque si no tenemos cuidado decimos mucho de nosotros, pero cuando vamos a demostrar, no demostramos lo mucho que estamos diciendo. Aquel hombre se subió al púlpito con una carpeta grandísima y la abrió, y los hermanos, la congregación, esperando escuchar un tremendo mensaje. Cuando el hombre abrió la boca no salían palabras. Hasta él dijo, quedó sorprendido. Llegó con una preparación tremenda, pero llegó con una actitud equivocada. Puedes estar muy preparado o preparada, pero tu actitud tiene que ser humilde, no importa. Yo he visto personas que han predicado 5 minutos, 15 minutos, y han predicado tremendo mensaje poderoso. Sin embargo, he visto algunos que han predicado quizás media hora, una hora y más, y verdaderamente no hemos visto el resultado que debió surgir. Y este hombre subió al púlpito, y la expectación de la congregación, de los que estaban allí, era que esto va a ser tremendo. Abrió su boca y no salió nada. Trató y no salió nada. Tercera vez abrió la boca y no salió nada. Cerró su carpeta, agarró su Biblia y comenzó a bajar humildemente, bien calladito, del púlpito. Se le acercó un anciano y le dijo, si de la misma manera que usted bajó, hubiera subido al púlpito, Dios lo hubiera bendecido y le hubiera dado la palabra. Hay que tener mucho cuidado, que no nos exaltemos ahora, que no nos alabemos nosotros, que ahora creamos que ahora sí es verdad, este ministerio es mejor que el de allá, este pastorado es mejor que el de allá, yo predico mejor que este, yo hago esto mejor que el otro. No, hermano, todo aquí se hace para que Dios sea honrado, sea poco, sea mucho, la gloria y la honra es de nuestro Señor. Aleluya. Ya te verán sobre esta hora, alabado sea la gloria de su nombre. Sea humilde, póngase en las manos del Señor, deje que Dios le dé la palabra, deje que Dios le dé la palabra, decía. Deje que Dios le use en el cántico, deje que Dios le use en los instrumentos, deje que Dios lo use en el testimonio, deje que Dios lo use en todo lo que usted vaya a hacer para la gloria de Dios. Y nunca lo haga con el propósito de ser visto de los hombres, mucho menos para ser alabado por nadie, porque la honra y la gloria es de Él. Y nosotros estamos llamados para reconocer eso. De cierto digo que ya tiene su recompensa. Mas tú cuando ores, ¿qué dice? ¿Entra dónde? En tu aposento. Y podemos orar en todo lugar. Pero esta es una de las formas en las cuales Dios nos ha llamado a orar. Cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos, ¿qué dice? Te va a recompensar en público. Todo lo que le pidamos al Señor en secreto, Dios le va, por causa de que estamos dependiendo de Él y confiando en Él y dándole a Él la gloria. Mire, Dios en su misericordia, todo aquello que conforme a su voluntad, Él va a hacer lo posible
por suplirlo en nuestras vidas. ¿A cuánto Dios lo ha hecho? Dios lo ha hecho conmigo, yo sé que Dios lo ha hecho con cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Pero tenemos que venir delante de Él como humildes, sencillos, mansos. Aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Amén. Andar como Él anduvo, haciendo todo agradando al Padre. Él dice, el Padre me envió y el Padre al que yo le agrado. Todo lo que me dijo el Padre, eso es lo que digo. Todo lo que me dijo que hiciera, eso es lo que hago. ¿Qué estaba diciendo Él? Obediencia. Por eso es que Filipenses 2 dice que ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús debe estar en nosotros. 3 cosas. Él vino a servir, Él vino a ser obediente y Él vino a ser humilde. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Verso 9 del capítulo 2, léalo cuando tenga tiempo. Dios le dio, lo levantó hasta donde, hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Usted no tiene que levantarse. Dios le va a levantar en el momento preciso. Amén, hermanos. Lo dice Jeremías, creo que 29:11. Amén, hermanos. Que el Señor a su debido tiempo lo va a hacer. Que tiene buenos pensamientos para nosotros, para dar por lo que nosotros esperamos. Amén, hermano. Y en su preciso momento, Dios nos va a levantar. No tenemos que levantarnos nosotros, porque si nos levantamos nosotros, eventualmente vamos a caer. ¿Por qué no dejamos que Él nos levante? ¿Sabe por qué? Porque cuando Él nos levanta, mire, este es usted y este soy yo, en las manos de Dios. Mire, cuando la mano de Dios nos levanta, nadie nos puede tumbar de la mano de Dios. Hazlo fuerte si lo crees en esa hora. Si es la mano de Dios la que nos levanta, nadie nos puede tumbar de la mano poderosa de Dios. Por eso es que Pedro dice, humillado bajo la mano poderosa de Dios para que Él, Dios, nos exalte cuando fuere tiempo. Va a llegar un tiempo que Dios te va a exaltar. Pero que sea Dios el que nos exalte. Que sea Dios el que nos levante. Si es el hombre el que te levanta, mire, este eres tú y este soy yo. Si es la mano del hombre, te va a levantar un poquito. El día que no estés de acuerdo con él, saca la mano y te cae al piso. Pero cuando Dios te levanta, es su mano poderosa la que te está sosteniendo. Ahí no hay diablo, no hay demonio, no hay infierno, no hay seres humanos, no hay nada, no hay pecado, no hay nada que te pueda derribar de la mano poderosa de Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por su mano poderosa? ¡A su nombre! Entonces, mire, tu Padre que ve en los secretos, Él es el que te va a recompensar el público cuando saques el tiempito. ¿Y qué está diciendo? Por favor, escuche. Todos estos principios los enseñó el Señor. Entonces, note lo que dice. Mas tú cuando ores, ¿qué está diciendo? Que hay que orar. Yo le puse por ahí en las redes sociales, yo no sé cuánto lo vieron en el día de hoy, con relación a la tentación. Va a venir la tentación. ¿Saben lo que dijo el Señor? Para que no entres en tentación y para que no caigas en tentación. ¿Qué nos dijo el Señor? Hay que velar y hay que orar. Por favor, escuchen bien. Por más que nos cuidemos humanamente, si no hacemos lo que dijo el Señor, que había que hacer para Él darnos la fortaleza, por más que nos cuidamos, eventualmente vamos a caer. Pero si hacemos lo que Él dice, si velamos y oramos, Él se va a encargar de darnos la fortaleza. Número 1, porque estamos obedeciendo lo que Él estableció. Número 2, porque reconocemos que sin Él no lo podemos hacer. Y número 3, reconocemos que Él es el poderoso y Él nos puede sostener en medio de la tentación y la provocación. No importa de dónde venga, Él va a estar ahí para ayudarnos y sostenernos. ¿Quiere que le diga por qué Jesús no cayó en la tentación como humano? Naturalmente era Dios. Pero analice lo que Él hizo. ¿Dónde estaba Él? ¿Dónde estaba Él? En el desierto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Orando y ayunando. Cuando el diablo vino a tentarlo, lo tentó en 3 ocasiones. ¿Lo logró hacer caer? No. Porque Jesús estaba preparado espiritualmente. ¿Amén, hermanos? ¿Usted sabe lo que hizo cuando se preparó espiritualmente? Humanamente se preparó. ¿Sabe lo que hizo el Señor, el Espíritu de Dios?
le dio el entendimiento apropiado como humano para poder responder a los ataques y a la provocación del diablo. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros oramos, cuando sacamos el tiempo, cuando nos vamos a solas con Dios. Iglesia, el Señor en estos días nos está llamando más que nunca a estar a solas con Él, a sacar tiempo para hablar con Él, poner a un lado los compromisos terrenales y sacar un tiempo para Dios. Aleluya. Iglesia, si no lo hacemos, corremos el riesgo de que cuando venga la tentación no la vamos a poder soportar. Y es posible que si la tentación viene y caemos, pueda ser muy tarde para volvernos a restaurar. Tenga mucho cuidado. Sigamos lo que dijo el Señor. Amén, hermanos. También puse por ahí que estamos esperando al Señor, ¿verdad? Pero primero de Juan 3:3 dice que el que tiene la esperanza de ver al Señor, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto no nos lo enseñan. Hablamos de la venida del Señor, de la venida de Cristo, de que Cristo viene, ¿verdad, hermanos? De Cristo viene. Pero ¿sabía usted que para poder ser privilegiado, de ser partícipe, cuando Él venga y tener el privilegio de recibir y ser parte de esos que van a recibir esa bendición de estar con Él, hay que hacer ciertas cosas donde Él se agrade con lo que hacemos? Capítulo 12 del libro de Hebreos, verso 14, dice: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos dice ese verso? Que si el día que Cristo venga nosotros no estamos viviendo en santidad, no hay garantía de que vamos a ver al Señor. ¿Y qué es santidad? El estilo de vida de obediencia al Señor conforme a su palabra. Eso es santidad. Vivir de la forma en que Dios y el Señor nos ha dejado para que así vivamos. Orando, no uses palabras, uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Recuerden, está hablando de palabrería, no está hablando de la oración que vamos a ver dentro de un momentito. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis que necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué está diciendo? Antes de nosotros pedirle al Señor, y tenemos el derecho de pedir y tenemos el derecho de recibir. Es el derecho que tenemos bíblicamente. Jesús lo enseñó mucho en cuanto a pedir y recibir. Pero escuche bien, todo lo que pedimos al Señor, todo lo que pedimos al Padre, antes de pedirle, ya Él sabe que lo necesitamos. Porque el Señor ahora quiere que le hablemos. Dios quiere, oye bien, que no tan solamente sean suplidas nuestras necesidades voluntariamente de parte de Dios como Él lo hace, sino que también nosotros establezcamos con Él, establezcamos con el Señor esa relación de hijo hacia padre, y que podamos conversar con el Señor. Muchas personas: yo no le pido al Señor, ya el Señor sabe, que yo no oro por mis hijos, ya el Señor, no, sigue orando por ellos, sigue orando por tus necesidades. Yo le había dicho a usted que yo no pido al Señor por las cuestiones terrenales, porque las cosas terrenales ya yo sé que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, Él se va a encargar de añadirlas. Pero hay peticiones que yo tengo delante del Señor y día tras día las traigo a Él. Y no se me deje llevar por la mentalidad de algunos que dicen: ya yo se lo dije una vez, Dios no hay que repetirle las cosas. Pues si es así, entonces ¿qué hace Cristo orando 3 veces en la noche diciéndole al Señor, al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Pablo dice que yo cada vez que doblo mis rodillas oro por ustedes. Está diciendo que está haciendo lo mismo.
No hay nada malo en repetir la oración. Es más, para mí yo considero que es algo consistente y eso mueve a Dios, a misericordia. Pero cuando usted ora una vez por algo y luego se olvida, es como decirle a Dios, bueno, ya yo te lo dije, si lo quieres hacer. No. Hay que seguir ahí, en la presencia del Señor. Y eventualmente, Dios va a hacer lo que en su voluntad perfecta es necesario hacer. Dice, no haga semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tiene necesidad antes que vosotros le pidáis. Yo me gozo con esto. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios ya sabe lo que a mí me hace falta. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos se gozan que el Señor sabe lo que nos hace falta? Hoy, lo que a usted le hace falta, a mí me hace falta, el Señor lo sabe. Lo que mañana nos va a hacer falta a cada uno de nosotros, ya el Señor lo sabe. Ahora bien, ¿qué nos pide? Saquemos tiempo para hablar con Él, para dejarle saber nuestras peticiones. ¿Alguien más? Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo le dijo el Señor que iban a orar? Recuerde que le dijo las repeticiones se mantuvieran fuera de las repeticiones. ¿Qué conlleva esta oración? Le llaman como por ahí el Padre Nuestro. Bueno, le llaman el Padre Nuestro porque comienza con el Padre Nuestro. Pero esta oración conlleva un sinnúmero de principios. Porque no tan solamente habla del Padre Nuestro, habla de Dios sea santificado, habla del pan de cada día, habla de las tentaciones, habla del perdón. Podríamos utilizar ese tipo de títulos para identificar esta oración. Pero como comenzó con el Padre Nuestro, ahora todo el mundo la identifica como el Padre Nuestro. El problema, oiga bien, el problema de esta oración, ¿quiere que se lo diga? Es que no todo el mundo la puede orar. ¿Ah? Y esta oración se ha hecho famosa en un sinnúmero de religiones. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quién? A sus discípulos, a sus hijos. Entonces note la oración que conlleva principio. El Señor no le está diciendo utilicen ahora esto como unas repeticiones diarias. El Señor le está enseñando que cuando ellos oren, vean y tengan por cierto y convencido el reconocimiento y los principios que están en esta oración. ¿Cómo le comienza a decir? Padre Nuestro. ¿Cuál es el primer reconocimiento que tienen que hacer los discípulos? Que tienen un Padre y que está ¿dónde? En los cielos. Su trono está en los cielos. ¿Cuántos lo saben que eso es palabra de Dios? Entonces, escuche bien, cuando le dice, ustedes oren, reconociendo esto, le dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Para ellos poder decir que el Padre que está en los cielos es su Padre, tuvieron que haber aceptado a Cristo como su Salvador. Por eso es que no todo el mundo puede identificarse con esta oración. Porque no todos son hijos de Dios. Permítame ayudar a alguien aquí a través de las redes sociales. ¿Me lo permiten? ¿Me lo permiten? Escúchame bien en esta hora. Somos creación de Dios. Para poder ser hijos de Dios hay que aceptar a Cristo como Salvador. Capítulo 1, versos 11 y 12 del libro de Juan. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, en Cristo, a eso se les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Si se lo van a hacer, lo doy al Señor. Entonces, por eso le dije anteriormente que no todo el mundo puede asimilar y orar, si la van a orar, esta oración. Porque hasta tanto Cristo no es el Redentor, el Salvador, el Rey de nuestra vida, nosotros no podemos reclamar que el Padre que está en los cielos es nuestro Padre. Aleluya. Y que nosotros somos sus hijos. Por eso es que esta oración
se publica mucho, se ora mucho. Amén, hermanos. De personas, aún de personas que todavía no han reconocido a Cristo como Salvador. Hasta tanto no se recibe a Cristo en nuestras vidas, al que el Padre envió a esta tierra, nosotros no tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios y tampoco lo somos. Repito, somos todos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por eso en esta cuestión de los funerales hay que tener cuidado cuando comenzamos a decir fulano, fulana están en el cielo, porque solamente los hijos de Dios son los que van a alcanzar el privilegio. ¿Puedo hablarle claro? Yo quiero sacar gente de los errores. Pero lo que quiero es bíblicamente sacarte del error. Es mejor asegurar tu vida con el seguro de vida que da Cristo antes de partir de esta tierra, porque tan pronto alguien parte de esta tierra sin haber aceptado a Cristo como Salvador, no hay garantía de salvación. Y si no hay garantía de salvación, no se puede decir está en los cielos, caminando por las calles de oro y viendo el mar de cristal. Aleluya. Tú como que fuerte. Lo primero que vas a hacer, que le dijo el Señor, vas a reconocer que tienes un Padre. Y que ese Padre es tu Padre. Y que tu Padre está en los cielos. Y que su nombre es santo. Y que su nombre tiene que ser reconocido, santificado dentro de nosotros. Aleluya. Que con Dios no se juega. Que con el nombre de Dios no se juega. Utilizan el nombre de Dios para pamplinas y boberías, e incluso para hacer hasta cosas malísimas. Gente juran por Dios cuando están engañando y mintiendo, utilizando el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios muy santo para jugar con el nombre de Dios. El nombre de Dios se respeta. El nombre de Dios se honra. ¿Sabía usted que antes los judíos, por eso fue que cuando Dios envió a Moisés allá a Egipto, y él le dijo, cuando me pregunten quién me dijo, él no le dio nombre, él le dijo, dile que el yo soy fue el que te envió. Los judíos, y no sé cómo estarán la situación en este tiempo, pero lo tenían el nombre de Dios tan sagrado que no se atrevía ni mencionarlo, mucho menos escribirlo, porque reconocían que el nombre de Dios es santo. Amén, hermanos. Y nosotros tenemos que reconocer lo mismo. Nosotros tenemos que respetar ese nombre. Nosotros tenemos que respetar a Dios, honrar a Dios, tener a Dios, reconocerlo en nuestras vidas, reconocer que eres santo. Él no es como el ser humano. Dios es santo. Además, es todo lo contrario. Él quiere que el ser humano sea como Él en su carácter. Porque tiene una perfección en su carácter de justicia, de verdad, de integridad, lealtad. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego en el verso 10 le dice que cuando oren recuerden que hay un reino que Dios ha prometido. Venga tu reino. Y la próxima parte tiene que ver en conexión cuando le dice hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, dentro de tu reino se va a hacer tu voluntad. Yo no sé cuánto lo han leído, pero cuando venga Cristo, tenga el milenio, los 1000 años, dice que allí va a haber justicia, todo va a ser recto. Cuando Dios cambie todas las cosas, el cielo y la tierra, reemplace todo, dice que allí va a prevalecer la justicia de Dios. Ahora que le dice el Señor, venga a tu reino, reconociendo que hay un reino, reconociendo que hay un rey, reconociendo que hay alguien que tiene el poder y que un día ya es rey, pero que un día se va a manifestar para reinar en esta tierra. ¿Qué le está diciendo? Que venga a su reino.
reconociendo que necesitamos su reino. Yo no sé cuántos lo saben, pero hermanos, los reinos de la tierra que están corrompidos. Amén, hermanos. Decía alguien en el día de hoy que escuché, que el problema que han muerto tantas personas, casi 500.000 de personas o más, ha sido por causa de la cuestión de la política. Uno habla por un lado, otro habla por el otro, y nos olvidamos del valor que tiene la vida del ser humano. Fíjense cómo están corrompidos estos reinos. Amén, hermanos. Que alguien dice, republicano, esto lo vamos a hacer porque es de beneficio, y aunque sea de beneficio, porque aquel es demócrata, se va en contra y no quiere que se lleve a cabo. Está corrompido, esta política está corrompida. Por eso es que hay que tener cuidado que no nos involucremos en todas estas cosas, en la forma en que a veces nos involucramos. Vamos a continuar creyendo en nuestro rey. Él es el perfecto. Ese es el reino que nos hace falta en esta tierra. ¡Aleluya! Y un día este reino va a venir, un día va a prevalecer, un día va a estar establecido y vamos a gozar, aleluya, del reino glorioso del Señor. ¿Cuánto le están esperando? ¿Cuánto le están esperando? Sea Dios bendecido. Entonces, ¿qué le dio el Señor? Reconoce. Hay un reino que tiene que venir y pídelo. Como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, los últimos versos. Sí, ven, Señor Jesús. La iglesia dice ven y el Espíritu dice ven, porque, hermano, hay una necesidad de que esto cambie. Y va a cambiar, porque bíblicamente está establecido que va a cambiar. Lo próximo que le dice es que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que decirle al Señor y pedirle al Señor, se va a hacer como quiera, pero que Dios de nosotros podamos entender que la voluntad de Dios es la que es necesaria que se lleve a cabo. ¿Sabía usted? Yo le hablé de pedir, pero ¿sabía usted que uno de los escritores bíblicos dice, creo que Santiago, Juan, no dice, de ellos dice, que nosotros no recibimos porque pedimos mal para malgastar. Otro dice que se recibe cuando lo que estamos pidiendo está siendo pedido conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, iglesia? Que sea la voluntad de Dios, hecha aquí en la tierra, como está en el cielo, como Dios lleva todas las cosas en su orden divino. Una intervención de la voluntad de Dios perfecta en esta tierra. Hermanos, esto cambia, porque cambia. ¿Cuántos decían la voluntad de Dios? Entonces, que se haga la voluntad de Dios en todo, se haga la voluntad de Dios en su vida, se haga la voluntad de Dios en sus propósitos, se haga la voluntad de Dios en todo lo que emprendamos a hacer en esta tierra. Alguien dijo en cierta ocasión, yo no le pido a Dios que se haga su voluntad, porque es que como que no, yo le pido que se haga su voluntad, porque Él nos dijo que eso era lo que debíamos pedir, y eso es lo que yo quiero, porque es la voluntad de Dios la que hace las cosas perfectas, buenas, agradables y de bendición para nuestras vidas. Y si se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo, hermanos, vamos a vivir en la gloria de Dios, bendecidos en todo momento. Así que, ¿qué está diciendo? Cuando ustedes oren, reconozcan que la voluntad de Dios es la que ustedes siempre deben desear, que se haga como en el cielo, así también en la tierra. Número 11, ¿qué le está diciendo el Señor? Reconozcan que el pan que tú y yo recibimos diariamente viene del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo quiero mencionar algo porque algunas personas a veces no entendemos. Yo fui a Puerto Rico a un lugar donde fue como una imprenta y me llamó la atención un letrerito que tenía la señora. El letrerito decía que los clientes de ellas son el pan de cada día. Sí, porque a veces piensan que como Dios nos da el pan de cada día, tiene que enviarlo de las nubes para abajo. Dios utiliza métodos. Ese trabajo que Dios te ha dado, de ahí viene el pan de cada día. ¿Cuánto lo creen?
Esos negocios que Dios te permite hacer, que son de bendición, esa prosperidad que Dios te da, ahí está el pan de cada día. Significa que Dios está utilizando gente para darnos el pan de cada día. Ahora, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? Cuando ustedes estén orando, recuérdense que el que le da el pan de cada día es Dios. Y no dejen de pedirlo. Miren lo que le dice. ¿Qué le dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué nos está enseñando? Día tras día, orar a Dios. Y depender que la provisión que nosotros recibimos proviene de nuestro Dios. Alguien dijo en cierto veces, no, usted lo entiende. Yo lo voy a buscar en el supermercado, yo lo voy a buscar en el mercado, yo lo voy a buscar allá en Sevelar, en todos estos lugares. Y yo le dije a la persona, pero usted se ha puesto a analizar que antes de esa provisión llegar ahí, a donde usted va a buscarla, comenzó con Dios creando todas las cosas. ¿A cuánto le gustan los frijoles? Las habichuelas. Algunos no tienen que levantar la mano, se le ve a larga vista. Pero escúcheme bien, ¿de dónde usted lo va a comprar al supermercado? Lo va a comprar al mercado. Hoy en día se está pidiendo hasta por teléfono, se lo llevan a la casa, usted va a buscar afuera. Pero ¿de dónde viene? No viene del supermercado primordialmente, viene de la creación de Dios, porque ese frijol, ese arroz, esa vaca, ese bistec, esa chuleta, ese pollo, vino de la creación que ya Dios ha creado. Amén, hermanos. Así que cuando usted se siente al frente de esa montaña, no deje de darle gracias al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos se le sientan al frente de la montaña todos los días? Ahora voy a suspender esta lección y vamos a hablar de la mentira y del engaño. Porque todos día tras día, amén, hermanos, sea la montaña grande o sea la montaña más baja, pero no le sentamos al frente. Créame, no me lo tienen que decir, ya yo lo veo. Aunque no me lo diga, yo lo sé. Amén, hermanos. ¿Cuántos adoran al Señor por esa montaña? Amén. Él es el que da esa montaña día tras día. Él es el que trae el frijol. Es el que la hermana lo cocina, la esposa lo cocina, o él lo cocina, pero el que lo provee es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Si no hubiera sido por su creación, no tuviéramos lo que hoy tuviéramos, iglesia. Señor. Y eso hay que agradecerlo día tras día. Recordar que nuestra provisión proviene de Dios. Dadnos, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Número 12. ¿Qué le dice? ¿Perdona qué? Nuestras deudas o ofensas. Como también, ¿qué dice? ¿Qué dice? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted entendió eso? ¿Sabe lo que ahí dice? Le estamos pidiendo a Dios que perdone las ofensas que yo he perdonado al ser humano, de acuerdo a ellas, así Él me perdone. ¿Cuántos saben que tenemos problemas para perdonar? ¿Cuántos saben que a veces cargamos con una raíz de amargura? Un sentir equivocado, una malicia, porque eso es malicia. Y quiero que la enseñanza, porque hay personas que no, yo no tengo malicia. Tan pronto usted y yo tenemos una intención equivocada hacia alguien, eso es una malicia. Y de eso tenemos que ser libres. Porque eso viene de lo malo. Todo lo que proviene de lo malo es malicia. Una mala intención hacia alguien es una malicia. Un mal pensamiento hacia alguien es una malicia. Una mala obra a alguien es una malicia. Por eso es que Pedro dice que hay que dejar salir de todo eso. ¿Cómo es que dice el apóstol Pedro? Rechazar, desechar toda malicia. ¿Por qué? Porque las malicias vienen. Y déjeme decirle, se lo digo, cada ser humano, todo ser humano, tenemos problemas para perdonar.
tenemos problemas para perdonar. De alguna forma u otra, no queremos perdonar. Y cargamos con ese sentir equivocado. Pero escúcheme lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Lea el verso conmigo, porque yo quiero que usted lea esto conmigo. Fíjese si el perdonar a los que nos ofenden es importante. Y le voy a mostrar algo, si me da el tiempo. Le voy a mostrar algo. ¿Se acuerdan lo que les dije de la oración? Que le llaman el Padre Nuestro, pero se pudo haber llamado también haciendo la voluntad de Dios. Se pudo haber llamado el pan nuestro de cada día. Se pudo haber llamado la cuestión de la tentación que vamos a ver. Pero también se pudo haber llamado el perdón por las ofensas. La oración del perdón por las ofensas. ¿Saben por qué? Porque de todo lo que dice esta oración que dijo el Señor, que ellos reconocieran: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, como en la tierra, que sea en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros, o nuestras deudas, perdonamos a los que nos deben. A que nos deben, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Y luego dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aparentemente la oración y la enseñanza se acabó ahí. Pero usted sabe qué, que dentro de todo lo que dijo el Señor, no repitió la tentación, no repitió el pan de cada día, no repitió el Padre Nuestro, no repitió la tentación, y no repitió nada. Sin embargo, después que terminó hoy, comenzó a hablar del perdón que hay que tener hacia los hombres cuando nos ofenden. ¿Qué está haciendo el Señor? Dándole más importancia al perdón que debemos tener los unos hacia los otros. Usted no me lo tiene que decir, yo no te lo tengo que decir, pero usted sabe que en nuestros corazones se guardan cosas, y nosotros los seres humanos tenemos la habilidad de presentarnos ante las personas, mostrarle una sonrisa como que todo está bien con ellos, cuando en realidad por dentro nos estamos sintiendo equivocadamente hacia ellos. Nosotros todos tenemos esa habilidad. Y si nos preguntan: oh, ¿está bien conmigo? Oh, no, el mío con usted no tengo nada. Y yo estamos bien, pero en realidad el corazón está contaminado. Yo me senté en cierta ocasión con alguien que me habló con relación a cómo se sentía sobre alguien, y sin lugar a equivocarme y sin pensarlo dos veces, le dije en ese momento: su corazón está contaminado y usted tiene que limpiar el corazón, usted tiene que pedirle perdón a Dios, usted tiene que humillarse, porque ese tipo de actitud y de sentimiento no es de Dios. Por favor, lea. ¿Qué dice? Verso 12. ¿Qué dice? ¿Perdona qué? Perdónanos nuestras... Espérese. Le estamos pidiendo a Dios que nos perdone, ¿cierto? Ahora Jesús le dijo, oye lo que le dijo: cuando le pidas a Dios que te perdone tus ofensas y tus deudas, Él lo va a hacer de acuerdo a como tú has perdonado a los que te han ofendido. ¿Verdad? Perdónanos nuestras deudas, así o como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Puedo hacer una preguntita? Si nosotros tenemos dificultad para perdonar, ¿usted cree que Dios nos va a perdonar de acuerdo a como Él quiere perdonarnos? Y si Él nos perdona de acuerdo a como nosotros perdonamos, que no estamos perdonando, porque perdonamos supuestamente hoy y ya mañana continuamos con el mismo rencor, el mismo sentir equivocado, o comenzamos. Yo le digo que yo no creo en este tipo de ceremonia. Mi hermano, venga aquí delante de toda la congregación, le voy a pedir perdón. Esas son ceremonias para que la gente lo vea.
¿Usted quiere perdonar a alguien? Llámale aparte. Váyase solos o solas. Reconcíliese con Dios y con el hermano. Eso nos enseña el Señor. Quiero hablar un poquitito. Cuando el Señor dijo que cuando tú vengas al altar, por favor escuche, esto que está aquí no es el altar que estaba hablando el Señor. ¿Entendió? Esto que está aquí no es el altar que está hablando el Señor. Cuando tú vengas al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, recuerde cuando Jesús está hablando. Él no está hablando de las iglesias de hoy en día. Él está hablando del altar donde la gente traía el sacrificio para poder sacrificarle a Dios y ser perdonados por lo que habían hecho. Cuando traigas la palomita, cuando traigas el becerro, cuando traigas el toro, cuando vengas a traerlo al altar. El altar era donde se cortaba, donde se sacrificaba y se derramaba la sangre del animal con el propósito de que el pecado que había cometido esa persona fuera perdonado delante de Dios. ¿Sabe lo que le digo al Señor? Si vienes a ofrendar, a traer la ofrenda para que Dios te perdone, sacrificar para que Dios haga justicia, ¿sabe lo que le digo? Deja allí tu ofrenda. En otras palabras, no mates el animal todavía. No le digas al sacerdote que lo mate todavía, ni derrame su sangre. Antes de ofrecer, vete, reconcíliate con tu hermano. Porque tu hermano tiene algo contra ti. Escucha bien, escucha la expresión. Si tu hermano tiene algo contra ti, el hermano tiene algo contra nosotros, porque algo hemos hecho que hemos ofendido al hermano. Deja allí tu ofrenda. Vete, reconcíliate con tu hermano. Y después que te reconcilies, viene y trae la ofrenda. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Para Dios la reconciliación entre sus hijos, entre el ser humano, es más importante que ofrecerle a Dios sacrificios. ¿Entendió esa parte? Nosotros somos muy buenos para ofrecer a Dios cánticos, alabanzas y esto y lo otro. Pero Dios no está tan agradado de eso, hasta tanto nosotros no estemos viviendo una vida perdonada, una vida de unidad, una vida de amor, una vida de comprensión, una vida donde no nos creamos que somos mejores que nadie, sino que tomamos todos en común, que creamos al otro superior a nosotros mismos. Y si ofendemos, reconocer que hemos ofendido. Y si nos han ofendido, reconocer que lo ofenden. Entonces el Señor dice más luego, si tu hermano peca contra ti, vete a donde está y repréndele. Esa palabra reprender significa, mira, me hiciste, me ofendiste. Les reclama. Si te oyere, amén. Si no te oyere, búscate testigo. Si no, venga un testigo, llévalo a la iglesia. Si no escucha la iglesia, entonces tenlo por pecador y publicano. Un procedimiento. Pero ¿y por qué el Señor se empeña en esto? Porque el perdón es indispensable en nuestras vidas. Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? El Señor le dijo 70 veces 7. Si usted literalmente lo multiplica, serían entonces 490 veces. Esto tiene que ver mucho con relación al día del jubileo de los judíos. Pero cuando se concierne a buscar la interpretación apropiada, lo que está diciendo el Señor es, las veces que venga, si te ofendiere, perdónale. Si un día viene alguien, escuche bien, a pedirnos perdón y no le perdonamos de todo corazón, lo vamos a ver. Tampoco Dios nos va a perdonar. Si en esta noche usted tiene algo en su corazón, algo que le está perturbando en contra de alguien porque usted cree que esa persona le ofendió o de verdaderamente le ofendió, pues mire, lo que tiene que hacer es buscar perdonar a esa persona lo antes posible. Porque cuando venimos ante Dios
a pedirle perdón por los pecados. Y por favor escuche, nosotros podemos fallarle a Dios hasta diariamente. Y el perdón que Dios nos va a dar va a depender de la forma en que nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. Léalo conmigo. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros, de la misma forma que yo perdono a mi hermano, perdóname tú. Pero si yo no lo perdono, ¿qué usted cree que va a hacer Dios? ¿Lo perdona? ¿Lo perdona? Bueno, vamos a ver si es verdad. Lo voy a llevar rapidito porque los veo medio turbados. ¿Qué dijo el Señor? Porque si perdonáis a los hombres que sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero mire el verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? El perdón de Dios hacia nosotros va a depender de cómo nosotros perdonamos a nuestro prójimo. Esto no nos lo enseñan. Y por eso es que a veces en los grupos, cristianos o no cristianos, familiares o no familiares, amigos o no amigos, hay lo que se llama ese dilema de la gente viviendo con rencor, raíces de amargura, los corazones contaminados. Y seguimos como si nada hubiera pasado. Esto lo dijo el Señor. Y si el Señor lo dijo, yo lo creo. Esas fueron palabras del Señor. Él fue el que lo dijo. Él fue el que lo dejó en la palabra. Si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre celestial nos perdonará cuando nosotros venimos a Él a pedirle perdón. Porque la oración que el Señor enseñó, que dijo, perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Cuántos de los que estamos aquí y de los que están a través de las redes sociales en esta hora les gustaría que si algo hemos hecho que haya sido de ofensa a Dios, de desobediencia, algo fuera de orden, algo que sabemos que a Dios no le ha agradado, cuánto nos gustaría que cuando venimos al Señor Él nos perdone? Leven las manos de los que dicen, yo quiero que el Señor me perdone cuando yo cometo la ofensa. Entonces escuchen lo que dijo el Señor. Este perdón que el Padre nos va a dar está condicionado a la forma en que nosotros perdonamos al que nos ofende. Te dirás, pero usted no entiende, esa persona me ofendió y yo no le hice nada, pero te ofendió, hay que perdonarla. Esa persona malinterpretó lo que yo le dije, se ofendió. Entonces, si esa persona vino para atrás y te ofendió, por favor escuche, el que está llamado aquí a perdonar es el que ha sido ofendido. Si usted ha sido ofendido, ofendida, o hemos sido ofendidos, ofendida, estamos llamados a perdonar de todo corazón. Vamos a ver. Tengo que moverme. ¿Me permiten? Porque este tema está muy bueno para dejarlo pasar. Ya me quedan 5 minutitos. ¿Me los permiten? 5 minutitos. Escúchame bien. Léalo conmigo. Porque si no perdonáis, ¿qué? ¿Qué dice? Porque si no perdonáis, ¿qué? A los hombres. ¿A cuáles hombres? ¿A los cristianos nada más? No. A todo el mundo. Al ser humano. A todo el que nos ha ofendido hay que perdonarlo. Ahora bien, escúcheme bien, quiero aclarar. La persona que le ha ofendido, una persona que constantemente está buscando perjudicarle, usted lo va a seguir perdonando, pero entonces usted va a tener cuidado y no le va a permitir que lo tire debajo del camión todo el tiempo. ¿Amén? Pero si le ofende, o si nos ofende, estamos llamados a perdonarles. Porque el que no perdona es como el que toma veneno y espera que la otra persona sea la que se muera. Eso se queda ahí, iglesia.
Y por favor, quiero mencionarle, lo que yo digo. Habrá un corazón limpio si tenemos raíces de amargura, sentir equivocado, prejuicio hacia alguien y no queremos perdonarle. ¿Será eso un corazón limpio? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el salmista? ¿Quién morará o quién habitará? Los limpios de manos y puros de corazón. ¿Qué dijo Juan? Que le dije primero en Juan 3:3, creo que es. ¿Qué dijo Juan? Que el que tiene la esperanza de ver a Jesús en aquel día se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Usted cree que un corazón lleno de odio, de rencor, sin querer perdonar, está limpio? ¿Está limpio? No de acuerdo a la Biblia. Entonces, ¿qué surge si nosotros no perdonamos? Cuando venimos al Señor, Él no nos perdona. Y si Él no nos perdona, ¿podremos tener acceso al reino de los cielos? Si no estamos perdonados. Entonces, esto de perdonar es más serio de lo que a veces nosotros creemos. Ofensas vienen en diversidad de formas, sea voluntarias, involuntarias, sea porque estuvimos de acuerdo o no de acuerdo, sea porque malinterpretamos o no malinterpretamos, sea lo que sea, la ofensa vino y nos hizo sentir incómodos. Escúcheme, el problema no es la ofensa, el problema está y consiste ¿qué vamos a hacer cuando somos ofendidos? Es como la ira. Hay cosas que a mí me producen ira, molestia, incomodidad. Pero Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Algunos de nosotros somos más airantes que los demás, ¿verdad? ¿Dónde están? Vinieron hoy los que por cualquier cosita se airan, se miran en el espejo y tienen las greñas paradas y ya con eso se ofenden, se airan, se molestan. Cualquier cosita, son como, dicen en nuestra tierra, son como unos fósforos que se le da un golpecito y ya encienden. Otros son un poco más pasivos. Pero todos de alguna forma u otra nos ofendemos, nos incomodamos. Alguien hace algo, hace en contra de lo que se debía de hacer y nos sentimos incómodos en ocasiones. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando comenzamos a odiar, a prejuiciarnos, a querer hacer daño a esa persona, a aborrecerlo, que dice Juan que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino del Señor. ¿Sabe usted que el enojo, que la ira, el sentir equivocado, la raíz de amargura nos puede llevar a aborrecer ese hermano o esa hermana que también ha sido lavado con la sangre del Cordero? Y otra cosa de las ofensas, es que a veces nosotros, cuando alguien nos ofende, creemos, oye, se cayó el cielo para abajo porque alguien nos ofendió. Pero en ocasiones nosotros ofendemos también a las otras personas. ¿Y qué pasa? ¿El cielo no se cae? ¿Ah? Somos de los que en ocasiones vemos el pecado en otra persona. Es un pecador terrible. Pero nosotros hacemos lo mismo. Es una pequeña debilidad. ¿No le ha pasado? Que otro hace algo, lo mismo que hice yo, y eso es terrible, eso se le queda el diablo, el infierno ya le está quemando las patas. Sin embargo, yo hago lo mismo. Pastor, mire, hermano, no, hermano, eso es una pequeña debilidad. No, si es pecado para qué es pecado también para nosotros. Amén, hermanos. ¿Alguien te ofendió? Tienes que perdonar a alguien. Y por favor escuchen, el perdón no comienza en los labios.
El perdón comienza en el corazón. Vuelvo y repito, yo no creo en ceremonias. A mí una vez un hermano me dijo, no, yo quiero orar de oferta, compró un lebrillo para llenarlo de agua para lavarme los pies. Sí, hermano, cierto. Cuando vino me dijo, pastor, yo quiero lavarle los pies porque yo sé que la ofensa. Mira, yo no tengo problema que me lave los pies. ¿Sabes cuál es mi problema? Que me lave los pies y mañana me ofenda otra vez. Aleluya. Decídete a no ofenderme. Amén. Decídete a amarme. Y eso para mí es más que suficiente. Yo te perdono. Yo busco la forma de no guardar rencor. Cosas me molestan. Creo que como todo ser humano. Pero el querer hacer intencionalmente daño, no, nada de eso. Tenemos que aprender a perdonar. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, a cualquiera que nos ofenda, tampoco el Padre nos perdonará. Y esto tiene que ver con salvación o perdición, o bendición o maldición. Porque si Dios no nos perdona, cuando fallamos y venimos a Él por no haber perdonado al que nos ha ofendido, estamos en un gran peligro. Es como remover la bendición y la cubierta de bendición de Dios sobre nuestra vida. Hermano, cuando estamos en la intemperie, estamos ahí vulnerables para lo negativo. Entonces, cuando el Señor le enseñó a sus discípulos a orar, Él no le enseñó para que estuvieran repitiendo la oración sin ningún tipo de sentido. Es que ellos comprendieran que ahí en esa oración hay unos principios que el Señor quería que ellos supieran. ¿Me permite finalizar? El pan nuestro de cada día dándolo hoy, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué dice ahora? No nos metas o no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, ¿por qué? Porque ¿quién es el que nos guarda de la tentación? Es el Señor. Se lo dije, velar y orar para que no caigas en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Esa parte humana nuestra es débil. ¿Qué le dijo ahora? Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto era para que sus discípulos, cuando oraran, reconocieran todas estas cosas que el Señor les enseñó. Y si nosotros queremos tener la bendición de Dios, y si el ser humano quiere tener la bendición de Dios, hay que poner en práctica todas estas cosas. Y termino diciendo en el primer verso. ¿Cuál fue el primer verso? No, vosotros pues oraréis así, escúchame bien. Padre nuestro. Si en esta noche todavía tú no has conocido a Cristo, ahí está la oportunidad. Puedes venir a ser parte integrante de la familia de Dios. Mientras Cristo no sea el Rey, el Salvador, el Señor de su vida, que no hayas creído en Él, no lo hayas confesado, no lo hayas permitido que entre en tu corazón y Él tome el liderato, el señorío en tu vida, no puedes llamarte hijo de Dios. Porque esto de hijos, el tener la paternidad celestial en nosotros, depende de nosotros aceptar, recibir, creer y confesar al que Dios envió a esta tierra. Y su nombre se llama Jesús. Su nombre es Jesús, el Cristo, el ungido y el enviado de Dios. Hácelo fuerte si lo quieres, iglesia, en esta noche. Póngase en pie, despedimos. Sea Dios bendecido, sea Dios bendecido. A su nombre. Quiero recordarle que el domingo que viene, 28, vamos a tener el servicio memorial funeral de nuestra hermana Jackie y
del papá de nuestra hermana Patricia. Así que vamos a tener los dos juntos y vamos a estar llevando a cabo ese servicio funeral. Así que le pedimos por favor que haga lo posible por venir. Vamos a estar haciendo lo posible para mantener la distancia y el protocolo, para que nos protejamos y estemos bien. Pero quisiera que todos estuviéramos para por lo menos, aunque sea de lejito, dejarles saber a los hermanos que estamos con ellos en estos momentos difíciles que están pasando. Bien, hermanos, oramos y nos despedimos. Padre, gracias en esta hora. Te damos el honor y te damos la gloria. Te damos gracias por la oportunidad que nos has permitido en esta noche de estar en este lugar para honrar y bendecir tu nombre. Padre, en esta hora te pido por los hermanos, niños, jóvenes, caballeros y damas que están en este lugar y por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a los amigos, Señor amado, a los vecinos, familiares y nuestros hermanos que no pueden estar aquí, pero te pedimos por ellos para que tú los bendigas. Aquellos que todavía no te conocen, Señor, que tú también los has creado, pero todavía no te han recibido, mi Señor, como Salvador. No tienen el derecho de llamarse tus hijos porque todavía no te han recibido. En esta hora yo te pido, Señor, que tú traigas convicción a sus vidas y ellos puedan reconocer que eres tú el que nos da, Señor, la seguridad de ahora poder ser parte integrante de esta familia hermosa del Señor. Ahora podemos decir que tenemos un Padre, nuestro Padre Celestial, y nosotros somos sus hijos. Gracias por esta vida, gracias por cada uno de ellos, gracias por los hermanos que pedimos en esta hora, dándote el honor y dándote toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia que ama al Señor dice: Dios le bendiga, saludados, y nos vemos el viernes si el Señor así lo permite.